Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Amén. Preciosos hermanos, amigos, visitantes, quien quiera que esté aquí en esta mañana, sean bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar un tema tan delicado, tan importante como es hablar del Espíritu Santo. Y hablar del Espíritu Santo realmente es algo que es de mucho temor, hermano. Es algo muy glorioso, pero hay mucha responsabilidad en hablar de él. Entonces esta mañana vamos a tomar las escrituras porque sé que el tiempo corre demasiado rápido cuando se trata de las cosas de Dios. Corre demasiado rápido. 1 hora no nos alcanza, 2 horas no nos alcanza. Porque entrar en la palabra es entrar en la eternidad de Dios. Y entonces como que nos olvidamos del tiempo. En el libro de los Hechos capítulo 2. Estamos en estos domingos hablando acerca del Espíritu Santo. Hoy día que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a dar un paso más hacia Él. Amén. La única manera es de que Él ponga bajo nuestros pies escrituras en donde poder pisar. De lo contrario, no hay manera de poder avanzar. No hay manera de avanzar si no hay una escritura en donde poner nuestros pies. Que Dios, en su grande e infinita misericordia, nos conceda en esta mañana de domingo de resurrección poner bajo la planta de nuestros pies escrituras en donde estar parados. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amoroso Creador, Señor Dios omnipotente, todopoderoso, que sostienes, Señor, los cielos, los mares,
los vientos, las montañas, las bestias, los planetas, el sistema, el universo, Señor de la vida, Señor de toda ciencia y sabiduría, oh Señor Espíritu de vida, que sostiene nuestro andar cada día, Señor, y nos da la salud y la fuerza para poder caminar, Señor, que delante de ti están nuestras lámparas en estas mañanas. Tú sostienes, Señor, nuestro aliento. Somos vanidad, Señor, como cosa que pasa en esta vida. En esta mañana ten misericordia de nosotros. Vamos a abordar, Señor, algo tan sagrado como es tu Espíritu Santo, Señor. Padre, perdona, Señor. Perdónanos a todos, Señor, porque te hemos fallado. En esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, avergonzado que te hemos fallado, Señor. Que somos una falla, que somos, Señor, torpes, inútiles, Señor, para hacer las cosas bien. Nuestras vidas las conducimos mal. Muchas cosas malas, Señor. Ten misericordia de nosotros en esta mañana, Señor, y permítenos acercarnos a tu altar, Señor. Amén. En busca de gracia, de perdón, de misericordia, Señor. Somos gentiles, Señor. Un pueblo al cual tú has llamado por tu misericordia, Señor. No somos dignos, Señor, tú lo sabes. Tú miras, Señor. Tú conoces. A ti nadie puede engañar, Señor. Tus ojos ven, Señor. Lo que el hombre no ve, tú ves, Señor. Y todos estamos desnudos delante de ti en esta mañana, Señor. Perdón, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, perdón, Señor. Perdón para mi vida, Señor. Perdón para tu iglesia, Dios mío. Perdónanos a todos en esta mañana. Cúbrenos bajo la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Y desciende, Señor. Párate acá, Señor. Toma este tu lugar, Señor. No le pertenece a ningún hombre, es tuyo, Señor. Párate, Señor, y háblame. Háblanos, Señor, en misericordia. Ayúdanos. Necesitamos, Señor. Tu palabra es vida. Ayúdanos en esta mañana y haznos caminar, Señor. Acércanos más a ti. Ayúdanos, Padre. Concédenos esto porque te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Y amén. Tomen asiento. Miren, hermanos, el hablar del Espíritu Santo hay muchas enseñanzas. En cada iglesia hay muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice tener el Espíritu Santo. Hay muchos que hablan de que han recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, estas enseñanzas y estas predicaciones que sirvan para que nos ayuden a darnos cuenta cuál es nuestra posición, en dónde es que estamos parados en esta mañana. Y es que quiero reiterar a la iglesia del Señor que el evangelio que ha sido dado a los gentiles, porque miren, hermanos, hay un pueblo que es el pueblo judío. Este pueblo judío, este es el pueblo del Señor. Israel es pueblo del Señor. Dios no ha olvidado a Israel. Pero Dios ha llamado a otros que son los gentiles, el resto del mundo. Gentiles
Estos son los gentiles, el resto del mundo. Pero acá entre los judíos también tenemos los samaritanos, que estos también son una mezcla de israelitas, samaritanos, judíos y samaritanos. Pero en sí, Dios tiene su pueblo que es Israel. ¿En dónde estamos nosotros en esta mañana? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en este lado de acá. Nosotros somos gentiles, nacidos acá en el Perú, hijos de alguien, González, Ramírez, quien quiera que sea. Tenemos distintos nombres, distintos apellidos, pero nuestra genealogía, nosotros no la podríamos trazar como un israelita sí puede trazar su linaje. Sin embargo, vamos a ver por la palabra cuando nos dice, y quiero reiterar en esto, el evangelio que Dios nos ha dado a nosotros, los gentiles, es un evangelio de fe, no de obras, es de fe. Fe. Este es el evangelio que ha sido dado a los gentiles, es de fe. Acá los judíos tenían la palabra por obras. Ellos estaban bajo la ley, ellos tenían que caminar bajo obras, y caminaron bajo la ley, bajo las obras. Pero el evangelio que Dios ha dado a los gentiles es un evangelio de fe. Y cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, realmente tiene que ser fe para creer que lo tenemos y que lo hemos recibido. Amén. Aquí no cabe tratar de mostrar por obras que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por la fe. Es decir, esto es dado por gracia. Nadie, ningún ser humano recibirá el Espíritu Santo porque tiene méritos. No hay méritos. En la denominación, en las organizaciones religiosas, se enseña a la gente de que para alcanzar el Espíritu Santo tienen que ser buenos, tienen que hacer penitencia, tienen que hacer méritos, tienen que hacer obras. Bueno, hay una sola manera cómo se recibe el Espíritu Santo, y esa está en la palabra de Dios. Amén. Dios nunca va contra las leyes que Él ha establecido. Dios nunca va contra sus principios. Dios mismo se sujeta a su palabra, hermano. Entonces, para esto es que Dios nos ha permitido a nosotros el privilegio de tener estas cosas en las manos. Los judíos, o en Israel, para recibir el Espíritu Santo, ellos tenían que tener algo físico. En el libro de Hechos, capítulo 19, abran su Biblia, vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo. Y bueno, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Bueno, es algo tan maravilloso el saber que Dios nos permite asomarnos a estos misterios de Él. Lo tienen ahí en Hechos 19, lea el versículo 5 y versículo 6. Pablo, cuando iba a una iglesia, lo primero que preguntaba era, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Sí. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La imposición de las manos. En Israel, para un judío, tener la seguridad de que él tiene el Espíritu Santo, él esperaba que impongan las manos sobre él. Es decir, él quería algo físico. Algo que toque, que miren, que palpen, para poder tener de esa manera la seguridad de que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Es una manera apostólica? Sí, es una manera apostólica. En los tiempos de los apóstoles imponían las manos sobre los hombres, es decir,
en los judíos, cuando llegaba Pablo, preguntaba, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo primero que hacía al llegar a una iglesia, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Ese era lo primero. ¿Por qué? Porque todo gira en el Espíritu de Dios. Amén. No en el rock, no en grandes edificios, no en mundanalidades en las iglesias, no con programas humanos, cosas mundanas, sino todo gira en el Espíritu de Dios. Y Pablo decía, tienen que tener el Espíritu de Dios. ¿Eres la iglesia? ¿Eres un cristiano? Entonces, si tú eres un cristiano, ¿has recibido el Espíritu Santo? Acá le estaba hablando ¿a quién? A un grupo de judíos. Estos israelitas habían avanzado al punto de tener el bautismo en agua correcto. Habían sido bautizados por Juan el Bautista. Ellos estaban correctos. Hermano, fíjense cómo ellos habían logrado avanzar. Pero así como ellos habían logrado avanzar, habían caído en un error en que se habían detenido y creían que eso era todo. Eso es lo que pasa con muchas iglesias, que creen que ya lo tienen todo, que ya no necesitan más. Eso es lo que pasa con muchos creyentes, muchos cristianos, que creen que lo tienen todo, que lo saben todo. No es así. No es así. Es mentira eso. Eso es denominación. Dios siempre es nuevo cada día. Amén. Y como la aurora, de luz en luz, hasta que el día es perfecto, esa es la vida del creyente, del cristiano, como un águila, como la luz de la aurora. Esa es la vida del creyente. Entonces encontramos acá que estos israelitas habían logrado bautizarse. ¿Con quién? Con el mismísimo Juan el Bautista. Y ellos dijeron, estamos seguros, ya tenemos el bautismo correcto y acá nos quedamos. Pero no era así. Dios envió a un apóstol, a un mensajero, a un profeta como el apóstol Pablo, y le dijo, ¿tenéis el Espíritu Santo? Y ellos se quedaron sorprendidos. ¿Qué? ¿Espíritu Santo? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? No sabían qué cosa era el Espíritu Santo, así como ahora los testigos de Jehová creen que es una fuerza impersonal. En las iglesias evangélicas o protestantes creen que el Espíritu Santo es una tercera persona. Y tienen toda clase de idea de lo que es el Espíritu Santo. Y algunos ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Y algunos tienen 20, 30 años en el camino de Dios y ni siquiera han tenido un encuentro con Él o una experiencia con Dios. No han tenido. De tal manera que cuando se habla de la naturaleza sobrenatural que Dios tiene, ellos dicen, ¿qué cosa es eso? En mi iglesia no pasa eso. Creen que es locura, creen que es fanatismo, y hay muchas ideas. Pero ¿qué pasa? Mientras esto pasaba en los judíos, los israelitas, en cuanto al Espíritu Santo, que ellos esperaban todavía que le pongan la mano encima a ellos para recibir el Espíritu Santo, allá al otro lado, acá en los gentiles, habían otros. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Vamos a Hechos, capítulo 10. Acá, en los gentiles, acá imposición de manos. ¿Correcto? Imposición de manos. Para recibir el Espíritu Santo, ellos tenían seguridad, se sentían seguros. Si es que le imponían las manos a ellos, decían, ya, lo tenemos. Pero acá había unos gentiles que sin que les impongan la mano, ellos recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos 10, 36. Voy a leerlo yo. A ver, Hechos capítulo 10, versículo 36. Voy a leerlo yo mismo esta mañana. Leamos, dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así.
Dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Y bueno, vámonos al versículo 44. Aquí está predicando el apóstol Pedro. Acá está predicando el apóstol Pedro. Pedro había sido enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Y Pedro no sabía para qué lo enviaba Dios, sino Dios solamente le dijo, anda, y eso es todo. De tal manera que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Pedro le dijo, bueno, ya estoy acá, ¿no? ¿De qué se trata? Le dice Pedro a Cornelio. Y Cornelio le dice, bueno, yo estuve orando y el Señor me mostró que Dios te iba a enviar a ti. Así que yo he juntado a mi primo, a mi cuñado, a mi sobrino, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, he traído a mi vecino, a mi vecina, a todo mi barrio está acá. ¿Por qué está acá todo mi barrio? Porque yo los he reunido, porque de ti va a venir palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios está en ti. Por lo tanto, yo he traído a mi cuñado, a mi primo, a todo el mundo he traído acá. Porque no solamente quiero yo ser salvo, sino quiero la salvación de mi familia, de todos mis seres queridos, quiero de mis vecinos, quiero de mi barrio y los tengo acá. Amén. Pedro dijo, bueno, si es así, bueno, empezó Pedro a predicar ahí. Bueno, ustedes saben que en toda Judea y Galilea empezó a predicarse el bautismo y como Dios ungió y empezó a hablar de Jesús, empezó a hablar Pedro. En el versículo número 44 dice, mientras aún hablaba Pedro, ni siquiera había terminado de predicar, estaba en plena predicación Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, míreme, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Con qué fe es que esta gente escuchaba la palabra de Dios? La fe lo hizo todo. Ellos no tienen que venir, ¿sabe qué? Ponme las manos encima para saber que tengo el Espíritu Santo o que lo he recibido, porque si no, no puedo recibir el Espíritu Santo. Es fe, nosotros somos gentiles. No somos israelitas, somos gentiles. Y a nosotros nos ha sido dado el Evangelio por fe, por revelación, no por obra. De tal manera que recibir el Espíritu Santo tiene que ser por la fe. Ellos no terminaba Pedro de predicar y el Espíritu Santo cayó, dice, sobre ellos. Amén. Luego dice más adelante, y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes eran de la circuncisión? Eran los israelitas que estaban ahí parados, que habían visto con Pedro, que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos. Se asustaron, hermano. ¿Qué? Dijeron ellos. Que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Amén. Ese es Dios. Ese es Dios. Se fue contra todo pensamiento religioso que hubiese en entonces. Que nosotros somos la iglesia verdadera, que nosotros somos el pueblo escogido. Es cierto que las promesas son nuestras. Es cierto. Pero Dios hace como Él quiere. Amén. Él rompió el pensamiento denominacional religioso que había ahí y dio el Espíritu Santo a quienes ellos no creían que lo iban a recibir. ¿Por qué? Porque ellos eran guardadores de los sábados, guardadores de la ley, hombres de ayuno, hombres de oración, hombres consagrados, hombres apartados de todas cosas del mundo. Y los gentiles eran sin religión, llenos de vicios, borracheras, paganos, idólatras, mentirosos, mujeriegos, fornicarios, ladrones, estafadores. Toda esa plaga estaban ahí sentados. Y el Espíritu cayó sobre ellos sin mayor requisito que la fe. Amén. 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 Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Se quedaron sorprendidos. Entonces más adelante dice así, ¿puede acaso alguien, dijo Pedro, impedir el agua
para que no sean bautizados estos, dice así, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Quiere decir que ese mismo Espíritu Santo que hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 2, en esa manera como ha caído en los apóstoles, en esa manera ha caído en ellos. En esa manera está cayendo también ahora. Amén. Él no puede cambiar, Él no cambia. Queremos saber, el Espíritu Santo tenemos que verlo en la Biblia, tal y como Dios lo ha hecho, porque Él no cambia. Nos vamos nosotros al libro de Hechos capítulo 8. Vamos al libro de los Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, leamos el versículo 15. 8, versículo 15. Sí, versículo 15. Sí, del 15 hasta el 17, creo que. Sí, hasta el 17. Del 15 al 17. Ya, o hasta el 18. Bueno, dice la palabra. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo en cada culto, en cada predicación de la palabra. Se hacía énfasis en que no se vayan del culto sin haber recibido el Espíritu Santo. Acá está predicándole. ¿A quién está predicándole acá? Acá le está predicando Felipe. Está predicando ¿a dónde? Samaria. A estos que están de Samaria. Y estos samaritanos eran mezcla de israelitas y mezcla de gentil. Estos samaritanos tenían la mezcla de israelitas y la mezcla de gentil. Se habían combinado. Eran una mezcla. Por lo tanto, estos samaritanos que eran descendientes de Israel, estos samaritanos también pedían que le pongan la mano. Para recibir el Espíritu Santo, que le pongan la mano. Solamente son israelitas y samaritanos. Dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Correcto. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados como usted, como yo, pero ellos aún no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces les imponían las manos y es ahí, y recibían el Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a ver acá al otro lado, en Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo 8, versículo 5. Mateo 8, versículo 5. Mateo 8, verso 5. Si alguien lo tiene, que me ayude, hermano, a avanzar, porque tengo varias escrituras. 8, ya lo encontré, 8, 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Él tenía un empleado, él tenía un trabajador. Y mire cómo amaba a su trabajador este señor. Cómo amaba, lo amaba, hermano. ¿Ve? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tremendo, hermano. Solamente di la palabra. Amén. Y mi criado sanará. Amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús
se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Marcos capítulo 5. Hemos visto a este gentil. Ahora vamos a ver a un judío. Y sacerdote, ¿ah? Todavía encima era sacerdote. Libro de Marcos capítulo 5, versículo 22. Ya acá está. Ya lo tengo acá. 5:22. Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Miren, hermano, lo adoró. Este sacerdote israelita adoró a un hombre llamado Jesús. Al adorarlo, estaba reconociendo que él era divino. Un sacerdote israelita resultó que era un creyente de Jesucristo. Pero Dios, para que hiciera manifiesto esa fe, tuvo que ajustarle la clavija. La tiró en cama a su hija, lo que más quería él, y se puso como loco. Porque así es que cuando las cosas nos van bien, andamos camuflados. Pero cuando viene la realidad en nuestras vidas, entonces recién aflora lo que somos. Hasta que este hombre se desesperó. Se fue a buscarlo a él, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Se dan cuenta, hermano? Este hombre, y sabemos esa historia luego después, que es cierto, él se fue a la casa de Jairo y hizo tal como él había pedido. Pero nosotros nos vamos al otro lado y hemos visto al centurión. El Señor le dijo: está enfermo tu criado, entonces iré, voy a ir. No, le dijo: no, ¿para qué vas a ir? Ordena nada más. Amén. ¿Sabe qué tenía? Ordena nada más. ¿Por qué vas a tener? Aparte de que yo no soy digno de que entres a mi casa. Dios responde cuando hay una humillación, cuando hay un quebrantamiento. Dios responde, hermano. Vemos acá en el libro de vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo. Vamos a estar recorriendo Biblia. Mateo 8. Mateo 15. En Mateo 15, hermano. Mateo 15. Mateo 15. Versículo 22. Mateo 15, versículo 22. Dice la palabra, yo lo tengo acá, hermano. 15, 22. Dice. Esta es una historia, hermano. He aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, hermano, esta mujer era cananea, no era israelita, cananea. ¿Y sabe cómo lo llamaba él? En el versículo 22, Hijo de David. Eso solamente lo puede ser un israelita. Hacer eso, solamente los israelitas se dirigían a él: Hijo de David. Pero ella viene, una cananea. Una cananea viene y le dice: Señor, así ve, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de Bartimeo? También nos decía: Hijo de David. Bartimeo era de ahí, era de la familia. Pero esta era una cananea, una gentil. Y una gentil que estaba usando una fórmula, una manera de llegar a Dios, la misma que usaban los israelitas. ¿Ven? Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Acá están los demonios atormentando a las personas, a la gente. Y ella tenía una hija que un diablo la tenía mal de la cabeza, de la mente. Así que Jesús no le respondió palabras, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ella no estaba llegando en la manera como debía llegar a Dios. Dios tiene una manera como cada uno debe llegar a Él.
y ella no tenía derecho de llamarlo a él de esa manera. Por lo tanto, Jesús siguió caminando. No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, despídela. Está haciendo bulla, cata que grita. Despídela, Señor. El Señor no decía nada. Versículo 24. Entonces agarra él y se voltea. Mire, recién se voltea porque sus discípulos decían: bótala ya, que estás que se bulla, está que grita acá, y encima es una cananea todavía encima, y está que se camufla ahí como israelita, y este no es israelita, no pertenece a la iglesia, no es del mensaje, no es de la congregación, bótalo a ese. Y Jesús se para, se detiene, voltea y le contesta y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras le dijo: mi ministerio no está para ustedes, está para Israel, no para ustedes. En otras palabras le dijo: vete, vete, porque yo no puedo hacer nada contigo, por cuanto mi ministerio ha sido enviado para Israel, no para ustedes los gentiles. Le dijo a ella. ¿Y sabe qué hizo ella? ¿Se dio por vencida? No se dio por vencida. Agarró y se tiró al suelo, hermano. ¿Qué tal mujer? Tal gentil, hermano. Se tira al suelo ahí, dice. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, de nuevo le vuelve a decirle: Señor, le vuelve a decir, Señor, socórreme, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. En otras palabras, perra mundana. Fue lo que le dijo Jesús a ella. Más duro fue, por cuanto ella seguía diciéndole: Señor, Señor. Entonces dijo el Señor: pues si esta no se ha ido a la primera que le he dicho que yo no tengo nada que ver con ella, y encima me insiste, pues le dice, mira, le ponen esa condición, que mira mi evangelio, mira mi ministerio, estos dones que Dios me ha dado, no es para darlo a los perros. Pero dijo en su cara, correcto. ¿Se desanimó? No. Esta mujer había agarrado su dignidad propia, sus cosas personales, lo había tirado a la basura, hermano. Estaba delante de Dios. Y ella le dijo: sí, Señor, tienes razón, sí soy una perra. Sí soy una perra. Así le dijo. Sí, Señor. Así está diciéndome. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas, no el pan. No el pan. Señor, yo te estoy pidiendo que sea una migaja. ¡Gloria a Dios! Yo te estoy pidiendo, Señor, lo que sobra. Sí, Señor. Lo que tus hijos, a quienes he dado el pan, dejan algo por ahí, una migaja botan. ¿Ven? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, gloria a Dios, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. ¿Oró? Aleluya. ¿Oró Jesús? No. ¿Pidió por la sanidad de esa niña? No. Ni siquiera oró. Con esa tremenda fe que había en ella, como tú quieres que sea. Aleluya. Como tú quieres. Hágase como tú quieres. Ya era ni necesario que él orara. Con la fe que había en esa mujer, que mal. Por eso es que el recibir el Espíritu Santo
El bautismo del Espíritu Santo ha sido dado a los gentiles por la fe. Por cuanto Dios ha visto que en ellos hay tremenda fe, hermano, hay tremenda fe. Ni siquiera tuvo que orar ni nada, hermano. Es una cosa muy maravillosa. Ahora voy a entrar en sí al tema ya que estamos hablando de cómo es que recibir el Espíritu Santo de Dios. Así como lo recibieron los apóstoles. En el libro de los Hechos, capítulo 2, en el capítulo 8, en el capítulo 10, en el capítulo 19, todas las demás iglesias lo han recibido igual. Por cuanto Dios no cambia. Hoy sí, todos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vámonos todos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vámonos a leer. Yo he hecho algunos apuntes acá. Que, bueno, el Señor misericordioso, ustedes saben, nos ayude. Hechos capítulo 2. Vamos a leer, miren, acá están las tres I griegas. Acá tenemos nosotros las tres I griegas. Acá voy a borrar para usar la pizarra. A ver, Hechos capítulo 2. Nos vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer las tres I griegas que nosotros tenemos acá. Hechos 2. Veamos qué hermoso. Los apóstoles habían llegado ahora a la hora del bautismo del Espíritu Santo, ¿correcto? Pero estaban que se morían de miedo antes de recibir el Espíritu Santo. Estaban que se morían de miedo, ¿verdad? Nos vamos nosotros entonces mejor más atrásito al capítulo 1 de los Hechos. Al capítulo 1 de los Hechos. Y vamos a leer. Ahora ya tengo que usar lente, hermano. Ya. Veo más claro ahora con esto. Hechos capítulo 1. ¿Lo tienen ahí, hermano? Bien. Vamos a ver entonces acá donde está versículo 4. Ustedes saben que ya los apóstoles habían tenido algo y yo quisiera, detenerme un rato acá porque estoy recordando algunos textos de las Escrituras, no sé si los han notado acá, pero yo estoy recordando, hermano, de que los apóstoles, antes del capítulo 1 de los Hechos, me retrocedo más de atrás porque voy a hablar del Espíritu Santo, ellos recibieron poder. En el libro de Mateo capítulo 10, ¿verdad? Lucas 9:1. Hagan Lucas 9:1. Vamos a irnos más atrasito, porque parece que me estoy apresurando. Mejor me voy a demorar un poquito más. Quiero poner más bases antes de hacer afirmaciones. Antes de afirmar algo, primero quiero poner una base escritural. Capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Habiendo reunido, ¿correcto? A sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Vamos a ver. Esto es necesario mejor hablar antes de avanzar más arribita. Ustedes saben que todo comienza por la fe. ¿Qué cosa es? Justificación. La fe es justificación. ¿Correcto? Luego viene la santificación. Las tres etapas de la gracia. Y luego el bautismo del Espíritu Santo. ¿Correcto? Estas tres cosas vienen. Pero vamos a ver nosotros acá que en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, alguien lea San Juan 17 rápidamente. Vamos a encontrar que los apóstoles ya habían sido justificados y ya habían sido santificados. Aún sobre ellos no venía el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no venía sobre ellos. Entonces, ¿qué cosa pasa en Lucas 9:1? Jesús les dio a ellos
Poder y autoridad, dice, ¿no? Vamos a ver. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Lucas, San Juan 17, lee, hermano. Sí. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Listo. ¿Qué pasa con el creyente? El creyente recibe la palabra. Y al recibir la palabra, automáticamente al creer, dice, y todo aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene, dice así, tiene vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque dice, todo aquel que oye mis palabras y cree, oye y cree, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. ¿A qué clase de vida? A vida eterna. Ha pasado a vida eterna. Pero este creyente que ha pasado a vida eterna, ¿ya está perfecto? Oh, no. Tiene que ser perfeccionado. Está entrando en un proceso. Pero Dios, en este tiempo final, cuando ya recién en este tiempo se aplica el mensaje del nacimiento nuevo, ¿ven? El nacimiento nuevo, con un mensaje poderoso de parte de Dios, es que nosotros podemos tener esta seguridad ahora de hablar de esta manera. Los apóstoles habían sido justificados y habían sido santificados. ¿Por qué santificados? Porque la palabra estaba ahí con ellos. Padre, santifícalos. ¿Qué más? Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es... ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Qué cosa era Jesús? La palabra. Y la palabra le dijo a ellos, os doy potestad y autoridad sobre todo demonio y enfermedad. Y predicar el evangelio. Nos mandó ahí. Ese no era un derramamiento del Espíritu Santo. Eso era que Él, la palabra, les había dado autoridad. Pero esos apóstoles que se fueron a sanar enfermos, a echar fuera demonios, todavía estaban imperfectos, todavía estaban inconversos. ¿Qué cosa es un convertido? ¿Y qué cosa es un inconverso? Mire, convertido, ¿cómo le podría decir acá? A ver, un ejemplo para poderle dar algo así. No sé, acá tengo unos aparatos, a ver, no sé si podría ser acá. Por decir, acá hay dos cosas, ¿no? Acá está el hombre, el ser humano, animal, bruto, pecador, perverso, y al otro lado está un hijo de Dios, incapaz de guardar y de tener cosas incorrectas en él. Acá están los dos. Convertido significa que este que está acá se convierte en este que está acá. ¿Se dan cuenta? Ese es un convertido. Y ellos todavía no habían sido convertidos. Estaban arrepentidos, sí. Usted se arrepiente, yo también, muchos se arrepienten. Pero el único que puede cambiar, transformar y hacer de un pecador un hijo de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo toda esta semana, porque de eso depende todo, hermano. Todo. Entonces, ellos se fueron a echar demonios, ¿verdad? A sanar enfermos, y hasta estaban los apóstoles, pero aún con todo eran tremendos traidores, ¿no? Tramposos eran y cobardes, aún con todo eso. Claro que ahí estaban echando diablos, sanando enfermos, pero después veríamos que ellos tenían todavía muchas cosas incorrectas. Ellos todavía tenían cobardía, ellos todavía tenían ambiciones, ellos tenían todavía resentimientos, ellos tenían todas esas cosas, y entre ellos estaba ¿quién? Judas. ¿Judas había sido justificado? Sí. ¿Judas? ¿Ese diablo, ese traidor? Así es. Es decir, todavía con toda su carta y su suciedad, él había logrado pasar de la fe a la santificación. ¿Había sido santificado Judas? Sí, había sido santificado Judas. Padre, santifícalos
¿Quién está orando ahí? Jesús está orando. ¿Por quién está orando? Por sus apóstoles. Padre, santifícalo. Y Dios lo santificó. Y entonces, ¿qué tenemos ahorita acá? Tenemos que mucha gente que cree que porque tiene sanidades, que cree que porque hace milagros, que cree que porque tiene dones espirituales, cree que tienen el Espíritu Santo. Una cosa es tener la manifestación del Espíritu Santo. Otra cosa es tener, hermanos, al dador del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Tener el Espíritu Santo es tener a Dios. El tener a Dios en nosotros significa que se terminó toda suciedad, toda inmundicia, tantas cosas que a veces el hombre comete en su caminar. Pero vamos a encontrar acá que Jesús le da esta potestad. Luego vamos a ver que cuando llega Lucas, y sus nombres fueron escritos, ¿correcto? Lucas capítulo 10, creo, sí, Lucas 10, versículo 20. Alguien lea Lucas 10, capítulo 20. Lucas 10, capítulo 20. Y luego otro, lea Lucas capítulo 24, versículo 49. Rápidamente. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¿Ve? No regocijéis de que los demonios se os sujetan. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sus nombres escritos de ellos en los cielos. Aún no habían recibido el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, ellos lo recibieron en Pentecostés. Antes no. En Pentecostés. Recién en Pentecostés el Espíritu Santo entró en ellos. Pero antes de eso ellos tuvieron la justificación, tuvieron la santificación. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Judas fue escrito ahí? Vuelvo a preguntar. ¡Claro! Ahí también estaba Judas diciendo, ¡gloria a Dios, aleluya! He sanado a un paralítico, he sanado a un enfermo. Me agarraba al diablo y ¡pah! Le botaba al diablo, ¡pah! Le botaba al diablo. Estaba que se gozaba también Judas con todos ellos ahí. Porque él les había dado autoridad a ellos. Porque él les había dado poder a ellos. Y ellos se gozaban ahí. Y es que, se dan cuenta, hermano. Vamos a, es que ¿sabe qué? Usted cuando llega al camino de Dios, cuando el hombre cree, oye la palabra y cree la palabra, automáticamente es engendrado por el Espíritu Santo. El engendramiento de un hombre por el Espíritu Santo es el principio de una vida. ¿Qué clase de vida? Un principio de vida eterna. Pero ¿qué pasa con ese que está ahí? Que por la fe él ha recibido. Dice, habéis pasado de muerte a vida. Es decir, estabas muerto. Pero por cuanto tú has oído la palabra, por cuanto tú has creído la palabra, por cuanto tú has recibido la palabra, tienes vida. No, que tiene que ser bueno primero, perfecto, correcto, que tienes que dejar tu borrachera, tienes que dejar tu droga, tienes que dejar tu pleito, de ser mentiroso, de andar peleando con todo el mundo, de ser un renegón, de ser todo esto. Tienes que ser eso primero para que seas un hijo de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice ahí en San Juan 5:24. Mas todos los que oyen mi palabra y creen en el que me envió, tienen. No dice van a tener después que sean buenos. No, tienen. Esa es gracia. Por eso yo cuando hablo de fe, estoy hablando de la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Algo que no merecemos, lo recibimos. Entonces encontramos aquí el engendramiento del Espíritu. Y esa persona no vuelve a ser el que era antes. Amén. Claro, no es lo que debería ser tampoco. No lo es.
pero ya comenzó a caminar. Hacia esa dirección ya comenzó a caminar. ¿Qué tiene ahí? El engendramiento. ¿Dónde es el engendramiento? Es en el vientre. Está en el vientre. Todavía se empieza a formar el feto, ¿verdad? El feto. Un niño es cuando ya nace, ¿no? Todavía es un feto que está entrando en un proceso para el nuevo nacimiento que va a venir más adelante. Pero ya esa persona ya tiene vida, ya es un tipo de vida. Claro que es una vida diferente al otro que nace, porque el otro, ¡guau! ¿No? ¡Guau! Ese no. Ese está cieguito, no ve nada, está ahí acurrucadito. Y Dios está que lo alimenta, y Dios lo alimenta, Dios está que lo alimenta. Y no va a hablar usted de un feto predicando y dándose al pastor por ahí o predicador. Está fuera de lugar, ¿entiende? Porque él está entrando a un proceso. Que hay mucha gente que está metida por ahí, que quiere enseñar, quiere abrir. Dice, yo recibí a Cristo hoy día. Mañana yo quiero ser predicador, pastor, ministro, yo qué cosa hacer. Ni siquiera todavía puede terminar como un aborto. Al final de cuentas, de repente ni llegan a nacer. Entonces, esas cosas vamos a ir viéndolo en el transcurrir de esta semana. Entonces, encontramos acá, vámonos nosotros acá, porque ¿sabe qué, hermano? El engendramiento, ¿correcto? Engendrado. Es importante el engendramiento. El que seamos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Y para ser engendrados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué, hermano? Es el mensajero que va con la palabra. Que no inyecte otra cosa extraña que no sea la palabra de Dios. Entonces vamos nosotros, hoy sí vamos a entrar, porque ustedes ¿saben qué, hermano? Jesucristo tuvo el Espíritu Santo sin medida, porque Él era el Hijo de Dios. Pero a nosotros, hermano, a nosotros nos va haciendo dar el Espíritu Santo, dime, por medida, porque nosotros hemos sido adoptados. Es decir, alguien nos llamó y nos dijo, mira, yo te voy a recibir como hijo. Tú eres un gentil, pecador, ni siquiera eres un israelita, ni siquiera viene de la promesa de los padres, de los profetas, nada. Pero yo te voy a recibir, yo te voy a adoptar. Nos han adoptado. Somos hijos adoptados. ¿En camino a qué? A ser hijos de Dios. Este es hermoso, hermano. Ya estamos caminando. Poco a poco, pero ahí vamos caminando. Y el Espíritu Santo, conforme viene la palabra, esas células de la palabra encuentran en nosotros otra naturaleza y entonces célula tras célula se va formando en nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva, conforme a la imagen de Dios. ¿Correcto, hermano? Correcto. Eso viene desde Génesis, ¿ya? Que cada simiente produzca según su género. Entonces, así como comemos pescado, carne, huevos, fruta y todas esas cosas, y esa célula de esa comida que comemos nos hace fuertes, gordos, nos hace crecer y podemos trabajar, podemos hablar, podemos caminar. Así es con la palabra de Dios. Amén, amén. Es decir, espiritualmente hablando, nuestra naturaleza espiritual se alimenta de la palabra. No hay otra manera de poderlo alimentar sino solamente de la palabra de Dios. Ella no come otra cosa más que la palabra. Entonces vamos, creo, a entrar un poquito en este asunto de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Voy a leerle. Ningún hombre, dice así, ningún predicador es enviado por Dios o puede ser ordenado correctamente si no les permitió a ellos predicar, porque Jesús
no le permitió a Pedro, a Juan, a Lucas, a Bernabé, por ser convertidos en apóstoles. No, tranquilos, espérense todavía. No, pero si hemos echado demonios, hemos sanado enfermos y el diablo, no hay diablo que se nos oponga. Tranquilos, muchachos, cálmense todavía. Tienen ustedes primero que estar completos antes de que salgan afuera. Tienen que estar completos. Así que los apóstoles estaban que ya querían. No, todavía. ¿Por qué? Aún esperar hasta que recibáis el Espíritu Santo. ¿Verdad? Está en Lucas capítulo 24, 49 que había dado antes. Lucas 24, 49, ¿lo tienen ahí? ¿Recuerdan que dijo así? Toda potestad me sea, y el mandamiento, ir y predicar el evangelio a toda criatura, donde dice, y bautizándolos en el nombre, ya, así como está en Mateo 28, 19, en Lucas capítulo 24, 49, hay otro mandamiento. Leamos ese mandamiento, 24, 49, San Lucas, por favor. Lo más pronto, para ver. Venta, porque el reloj corre. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Amén. 24, 49 del Evangelio de San Lucas. Oh, qué hermoso es este, hermano. Qué hermoso realmente es, ¿verdad? ¿Qué dice? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Amén. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así dice Lucas 24, 49. Yo le voy a enviar. Quieto todavía. No, pero Señor, estamos hablando contigo. Yo soy amigo de Jesús, ¿no? En mi pata nos conocemos, te creemos, hemos sufrido juntos, hemos andado juntos, hemos pasado luchas, pruebas, dificultades. Ya con eso ya me siento capaz ya de ser un ministro. No, todavía le falta a usted. Y ahí salta Pedro, ¿no? Pero Señor, ¿qué pasa? Pedro, tranquilo, mira Pedro, Satanás ya te pidió. Y te ha pedido por la lengua. Mucho habla. ¿Para qué te pones a hablar más de la cuenta? Ya el diablo ya me pidió. Y mira, yo no lo puedo evitar. Eso no lo puedo evitar. Porque eso viene contra ti ahorita. ¿Verdad? Ahí está en Lucas. En Lucas mismo está, pero creo que en Lucas 22, ¿verdad? A ver, Lucas 22. Acá está Lucas 22, 31. Simón. Lucas 22, 31. Simón. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo quería, dámelos a eso. Pero él no quería, ¿por qué? Porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y que lo chape el diablo a uno sin el Espíritu Santo, hermano. Pedro salvó así por un pelo, porque Jesús dijo, mírame, yo he orado por ti. Yo he pedido por ti, yo personalmente le he dicho, Padre, por favor, Padre. El diablo lo va a agarrar a Pedro, Señor. Yo te pido que no deje que se pierda. Porque el diablo venía con el hacha lista, hermano. ¿Qué diablito, hermano? No saben lo que es el diablo, hermano. Ve lo que el diablo hizo con Adán allá, ¿no? La sabiduría que tenía Adán y todo eso. Y creen que se pueden poner a jugar. El Espíritu Santo sí lo puede vencer. Aleluya. Jesucristo sí lo puede vencer. Amén. Ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado por ti. Versículo 32, ¿verdad? Yo he rogado por ti. Aleluya. Que tu fe. Mira lo que está pidiendo él. ¿Qué es lo que pide Jesús? Esto es. Que tu fe no falte. ¿Ah? Y tú, una vez convertido, así dice la palabra, una vez convertido, lo que estaba diciendo Jesús a Pedro, le dice Pedro, ni siquiera estás convertido y ahorita viene el diablo a darte duro.
Ni siquiera estás convertido, todavía eres un guagua chiquito, todavía no eres uno entrenado. ¿Se da cuenta? Todavía tú no eres uno entrenado como para hacerle parada a ese. ¿Ves? Todavía te falta, Pedro le dice, pero yo he rogado por ti. ¿Ves? Y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y él le dice, Señor, siempre bocón, hermano, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a cárcel, sino también hasta la muerte. Qué tremendo era Pedro. El Señor lo miraba, nomás. Todo eso te lo va a sacar el diablo, te lo va a sacar todo eso. Todo eso te lo va a sacar. ¿No se lo sacó a Job? ¿Y qué era Job? Un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre correcto. Pero Dios tenía que perfeccionarlo a Job. Job todavía no estaba perfecto. Él necesitaba ser perfeccionado, no en su parte de afuera. Porque por afuera, todos hablaban quién como Job. Job es un caballero, un correcto. Ese nunca le hemos visto pelear, nunca enojarse, nunca problemas con nadie. Es un adorador a Dios, es un hombre consagrado a Dios, intachable, de buen testimonio. El Señor lo miraba. Sí, claro, sí. Job sí es perfecto. Pero yo tengo todavía que perfeccionarlo a él. Y Job siempre pensaba Job que él estaba perfecto, porque cuando le vino ese demonio de parte de Dios, ese demonio vino de parte de Dios, Dios lo mandó, le dijo, anda, hazlo. Cuando vino ese demonio, Job decía, ¿se da cuenta? ¿Quién me dijera a mí, dónde moras tú? Para ir a tocarte tu puerta, yo te voy a reclamar. Yo soy justo, yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Se da cuenta? Entonces se da cuenta. Eso yo necesitaba sacarte, Job. Eso. El autosuficiente, el que puede. Eso necesitaba sacarte, Job. Dios tenía que perfeccionarlo a Job en su espíritu. En su espíritu a Job. Y vaya que sí lo perfeccionó. Vaya que sí lo perfeccionó. Pero también agarró ahí a un montón de predicadores en los días de Micaías, en los días de Acab, el rey Acab, ¿se acuerdan? 400 predicadores. Un solo demonio los engañó a toditos. ¿Por qué que un solo demonio pudo engañar a 400 predicadores? Porque esos 400 predicadores no tenían el Espíritu Santo. ¿Ven? Correcto. Pero ahí había uno que se llamaba Micaías. Ese sí sabía quién era Dios. Ese sí sabía quién era Dios. Y cuando Micaías salió, le dijo, anda, te va a ir bien, le dijo. Porque el otro le dijo, mira, háblale bonito al rey acá, porque todo el mundo le habla bonito, y tú siempre hablas mal el rey. Ah, ya. ¿Qué tal me va a ir? Ándate nomás, te va a ir bien. Ya ves, no decía yo que siempre. Ah, ya, entonces, ¿me sabe qué? Anda allá y vas a morir. No vas a regresar de allá, no regresas. Si tú regresas vivo de allá, que vos no has hablado de mi boca. Y vino el otro profeta, lo cacheteó ahí a Micaías y le dijo, ¿por dónde se ha ido el Espíritu Santo de mí? ¿Por dónde se ha ido el Espíritu? Y Micaías volvió y le dijo, mira, ve, tú lo sabrás el día que vayas escondiéndote casa por casa, porque te van a cazar como a perro. Y así fue, se metió con... ¿Por qué? Porque es menester que todo predicador, que todo ministro, todo, sin excepción, yo mismo y todo, sin excepción, tenga el requisito del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Sin el Espíritu Santo, un solo demonio hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Por eso es que Jesús no lo permitió a sus apóstoles que salgan al ministerio. Un momentito, espérense. ¿Qué le dijo en Lucas 24, 49? La promesa. Enviaré el Espíritu Santo. La promesa de mi Padre, ¿verdad? Espérense todavía. Así como también le dijo, y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Así. También le dijo, y recibiréis. Ahora, ellos se quedaron, como se dice, quietos. Porque el Señor le dijo, quédense quietos. Y se quedaron quietitos ahí. Pedro
tuvo su sacudida al final de cuentas. Ya sabemos la historia de Pedro, ¿verdad? Que lo revolcó el diablo. Lo chapó a él, lo chapó también a Judas, el apóstol Judas. Uno se fue para el infierno, el otro salió adelante, Pedro, hermano. Y es que también el Señor en su misericordia dijo, mira Pedro, el diablo te va a zarandear. No dijo como cizaña, porque si no hubiera dicho ya Pedro estaba perdido. Te va a zarandear como a trigo. En otras palabras, mira Pedro, a pesar de que tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, por lo tanto a ti te va a venir la prueba, pero una prueba como hijo de Dios. Así que aguanta nomás, Pedro. Lo único que he hecho yo es rogar por ti. Luego Pedro lo engañó. ¿Quién? Jesús, no lo conozco, y maldecía. Maldecía, no, ¿quién será? No lo conozco, y lo negó. Y luego después cuando Jesús resucitó, sabemos esta historia, ¿verdad? Que el Señor envía a su ángel y el ángel dice a estas mujeres, le dice, vayan y díganle que ya se van a reunir con ellos allá en Jerusalén, vayan ahí van a encontrar, pero llámenlo a Pedro también. Porque Pedro estaba que se amargaba la vida por ahí, hermano, pero no se mataba. No se mataba. El otro sí se fue y de frente se colgó, pero Pedro no se mataba. Pero estaba ahí, ¿por qué? Porque Jesús había orado por él. Y entonces luego ya estaba resucitado el Señor. Y allí Pedro también lo llamaron, Pedro, el Señor ha resucitado, ven, vámonos, estamos reunidos con él, vámonos. Pero toda vergüenza decía, ¿cómo voy a ir yo? Y después de lo que yo he hecho, vámonos, Pedro. Bueno, Pedro dijo, voy para que me dé, no me importa. Sé que he hecho mal, ya, que me dé. Está Pedro acercándose al Señor y el Señor se acerca y lo mira a Pedro. No le reprende, no le reclama, no le recuerda la traición y todo lo que él había hecho contra él. Pedro, tú me amas, Pedro. Eso fue lo que le pregunté al Señor. Y Pedro decía, sí, Señor, sí, yo te amo. Y el Señor volvió a decirle, Pedro, ¿me ama? Señor, Pedro, ¿me ama? Ya se puso triste, Pedro. Señor, tú lo sabes ya. Y conocemos esa historia y entonces nos vamos ahorita de frente y entramos al libro de los Hechos porque queremos entrar al Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, hoy sí entramos a Hechos capítulo 1. No lo dejó que salieran ellos a predicar, ¿verdad? Hasta que llegaran a Pentecostés. Porque era necesario que los apóstoles recibieran la experiencia del Espíritu Santo, ¿ves? La experiencia del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que ningún hombre dice la palabra. Hechos capítulo 1. Bueno, estoy en Hechos 1. Acá está. Vamos a Hechos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. Hechos 1, 4. ¿Vale? Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. En ningún momento le dice, ¿saben qué? Quédense acá sin comer, en ayuno, para que venga el Espíritu Santo. No. O quédense de rodillas ahí orando. No. Esperen nomás. Solamente esperen. ¿Se dan cuenta cuántas cosas, cuántas ideas hay? Hay veces que la iglesia se ha inyectado. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Viene de Roma. Eso es un pensamiento romano. De que te tienes que flagelar, te tienes que arrodillar, que tienes que hacer algo. La Biblia dice que es por fe nomás. Amén. Esperen. Eso le dijo a ellos. Esperen. Porque la palabra dice así, hermano. Ningún hombre, aunque él tenga un profundo deseo que provenga de él mismo o que alguna organización lo haya considerado, tiene el derecho de pararse en un púlpito. Sin antes haber sido lleno con el Espíritu Santo. Porque él los va a estar guiando por un concepto intelectual de alguna organización hasta que él no sea lleno del Espíritu Santo.
Pues una vez lleno con el Espíritu Santo, Él estará dando el alimento de paloma. El mensaje del cordero y la paloma. Es que Pablo venía también cuando iba a una iglesia. Yo no vengo a hablarles a usted según mi conocimiento, mi intelecto. Yo vengo a ustedes a predicar el Evangelio en el poder del Evangelio. ¿Para qué? Para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en el intelecto. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué manera tan intelectual de ese predicador! No, esté basado en la revelación de Dios. Entonces, acá vemos, dice que esperen, ¿correcto? Dice, la promesa del Padre, cual le dijo, oíste de mí. Bien. Entonces, nosotros nos vamos a Hechos capítulo 2 y entramos ahora al tema de esta mañana. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos al primer texto, al primer versículo. Llegó el día de Pentecostés. A los apóstoles los habían estado persiguiendo. No había un lugar en donde poderse esconder. ¿Sabe dónde se llegaron a esconder? Se escondieron en el templo. O sea, en otras palabras, ¿recuerdan a dónde escondió Dios a su hijo Moisés? Para que no lo maten. ¿A dónde lo escondió Dios a su hijo Moisés para que no lo maten? En la casa del faraón. ¿Qué iba a pensar el faraón? Que a ese libertador que él buscaba matar, él lo estaba criando, alimentando, vistiendo, todo ahí en su misma casa de él. Ahí en su casa del faraón, ahí escondió Dios a Moisés. Y aquí en Pentecostés, estos apóstoles se fueron a esconder, no encontraban a dónde esconderse, porque por toda la ciudad estaban que los buscaban. Como dice ese dicho acá en Lima, en el Perú, chapa tu choro y déjalo paralítico. Allá decían, chapa tu cristiano y masácralo. Como acá también. Y que esas cosas en realidad están apuntando para otro lado. Y ellos estaban temerosos, llenos de miedo. Y como no encontraban a dónde poderse esconder, porque si iban allá, lo veía el vecino, el de la otra cuadra, alguien lo podía ver. Donde menos lo podían ver, en el templo, dice que se metieron a un segundo piso de arriba, a un altillo, a un aposento. Ahí se metieron en el mismo templo, hermano, ahí estaban metidos. Dice, 10 días estuvieron ahí escondidos esperando que venga el Espíritu Santo. Ahí estaban temerosos, porque ellos sabían que si los agarraban, ahí nomás quedaban, hermano. Pero Dios, a veces, hermano, es Dios quien tiene cuidado de ellos. Lo que pasa que es el hombre. Pero ahí es donde, mire cómo es que la tribulación produjo una unidad entre ellos. Qué lindo, hermano. Estaban todos en una sola mente, estaban unánimes, juntos, eran uno ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahí se acabó el pleito, que no me gusta ese hermano, no me gusta esa hermana, que no me junto con él, no me junto con la otra iglesia, o yo no voy a la otra iglesia. Se acabó toda la enemistad, ¿sabe por qué? Porque estaban buscándoles cortarles el cuello. Y cuando hay una tribulación fuerte, un problema grande, usted se olvida de irse a pasear, a que le dé el sol. Está con un problema, usted está preocupado por eso. Hasta se olvida hasta de un manjar, un buen plato de comida adelante, porque sabe que, hermano, las cosas, la tribulación que ha venido, no le permite a usted disfrutar, hermano. Ellos estaban atemorizados. Estaban afuera que lo buscaban para matarlos, pero ahí estaban escondidos. ¿Y estaban qué? Unánimes, juntos. Y, ahora viene una I. Esa Y griega. Ahí viene esta I. ¿Ustedes saben qué cosa es una I, correcto? Ahí se está dando una conjunción. Acá comienza con la primera I. Versículo 2. Segundo versículo. Y, ¿qué cosa I? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio, dice la palabra. ¿Y qué cosa es eso ahí? Vamos a ver. Vino un estruendo, pero no dice
dice que es un viento. A ver, vamos a leerlo despacio la Biblia, hermano. Dice, vino del cielo un estruendo. Dice, ¿cómo? No es que es. Vamos despacio, a ver. ¿Qué cosa vino del cielo? Vino un estruendo. Dice, ¿cómo? No es que es. A ver. ¿Cómo? De un viento recio que soplaba. Vino, dice, ¿cómo? No es que, no dijo, es un viento recio, sino que era ¿cómo? ¿Se entiende, hermano? Amén. Amén. O sea, no era un viento recio, sino era como un viento. ¿Correcto? Como un viento. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia tiene que ser entendida tal como está escrita. Cuando dice como, no está diciendo que es igual, sino parecido, está diciendo, ¿correcto? Como, o sea, parecido, ¿no? Como un viento recio, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y otra vuelta ahí de nuevo, mire. Acá viene una segunda ahí, en el tercer versículo, ¿correcto? Viene otra ahí. Y esa otra ahí dice, y está separando. Y se les aparecieron. ¿Qué cosa es aparecérsele? Aparecérsele es algo que se presenta delante. Usted lo ve. Se le apareció. Está delante, usted lo puede ver. Entonces, ¿qué cosa se les apareció? Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como singular, fuego. Mire, ¿qué cosa es eso? Por decir, una cosa tremenda. ¿Qué cosa dice? Fuego. Fuego. Era un fuego. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo Dios se presentó como un fuego a Israel, como una columna de fuego huyó a Israel en el Antiguo Testamento. Aquí en Pentecostés Él se presenta como un fuego. Dice, y se les aparecieron, o sea, delante de ellos, lenguas repartidas como de fuego. Dice, ahora dice lenguas repartidas. Cuando está hablando de lengua, una cosa es lenguaje y otra cosa es lengua. Son cosas muy diferentes. Acá no está hablando de un idioma, sino está hablando específicamente de lengua. Usted sabe, lo que todos tenemos. Lo que todos tenemos una lengua. Está hablando de un órgano que tenemos en el cuerpo, ¿no? Que es una lengua. Dice, lengua. ¿De qué? En singular, fuego. No fuegos, sino fuego. O sea, un fuego repartido en muchas lenguas. Vamos a seguir leyendo. Estamos leyendo la Biblia. Porque esto es lo que ocurrió allá. Asentándose. O sea, reposando. Encima de ellos. Sobre cada uno de ellos. Y otra vez de nuevo ahí, en el tercer versículo, en el cuarto versículo. Estamos en el cuarto versículo de nuevo. Y otra vez. ¿Y qué cosa? Y fueron todos. Nadie se quedó sin ser bautizado. Sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Acá estamos hablando ya, cuando ellos comenzaron a hablar, estamos hablando ya de lenguaje. ¿Qué lenguaje le dio Dios a ellos? Le dio un lenguaje a ellos. A ver, estamos, hermano, lengua. Y lo otro es lenguaje. Empezaron a hablar. Así que vamos a ver lo que pasó ahí. Según el Espíritu le daba que hablar. El Espíritu Santo le dio un lenguaje. Muy bien. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud
y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia. Había gente de toda nación. Y ellos lo habían entendido, cuando ellos salieron a hablar, ellos habían entendido, hermano. ¿Qué cosa pasaba a ellos? Ellos eran galileos. ¿Y qué estaba hablando Pedro? Cuando Pedro se paró a predicar, en Hechos capítulo 2, habló en Galileo. Pero la gente lo escuchó en su griego, lo excusó en su idioma, tal como ellos sabían. Es como cuando se paran en la ONU. Bueno, ahorita estamos ya en un tiempo moderno. Allá en la ONU se para un presidente, agarra el micro y se pone a hablar. Habla a todas las naciones que están ahí reunidas. Y cada uno lo escucha en su propio idioma de ellos. No sé cómo lo harán, hermano, la tecnología. Pero el hecho es que ahí tienen traductores. Y cada uno de ellos lo oye según su propio idioma. Pedro estaba hablando solamente en su propio idioma, que él era un galileo. Pero 3,000 personas se convirtieron cuando lo escucharon predicar a Pedro. Y se convirtieron gente extraña de otra nación. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo permitió que mientras Pedro hablaba en Galileo, la gente lo escuchaba en su propio idioma que ellos habían nacido. Un milagro de Dios para hacer que el Evangelio pudiera ser recibido y la gente pudiera tenerlo esto. ¿Ve? Nosotros podemos encontrar esto que no solamente, hermano, ahí, sino que aún en este tiempo hay predicadores en lugares donde han hablado ellos. En México habló en inglés y la gente lo escuchó en castellano. No había traductor, pero la gente lo escuchó y lo entendía. Y estaba sorprendido porque él hablaba en inglés y la niña le escuchaba perfectamente en el castellano. ¿Sabe? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Hay que rechazar toda incredulidad que todavía hay en nosotros, hermano. Porque es la incredulidad lo que hace que nosotros estemos perdiendo muchas cosas de parte de Dios, muchas promesas de parte de Dios. Por eso le dijo, espérense hasta, así dice, hecho, ¿verdad uno? Él le dijo que se esperen, y en eso estamos. Espérense hasta que la promesa del Padre venga, hasta que la promesa del Padre venga. Y ellos esperaron hasta. Y el Dios honró su palabra. Dios les concedió a ellos. Entonces lo mismo que Dios ha hecho ahí, lo mismo que Dios ha concedido ahí, es lo mismo que Dios está haciendo ahora. El Espíritu Santo es recibido por la fe. Es más, Jesucristo dijo, pedid al Padre el Espíritu Santo y el Padre os lo dará. ¿Qué hay que hacer en la oración? Estamos pidiéndole por el trabajo, estamos pidiéndole por la sanidad, por el problema, y el Espíritu Santo. Pidamos el Espíritu Santo. Dice, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no les va a dar a vosotros el Espíritu Santo? Si se lo pedís. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, hermano. No hay nada que podemos hacer sin el Espíritu Santo de Dios. Todo está girando. Y hemos visto por la palabra cómo es que sin el Espíritu Santo viene un demonio, viene un diablo y termina engañándolo. Engañándolo. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, la revelación de Dios está en nuestro corazón. ¿Sabe qué, hermano? Los hijos de Dios no pueden ser engañados. Amén. El diablo va a tener éxito en engañar al mundo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el diablo tendrá éxito en engañar a todo el mundo. Pero habrá una iglesia que no será engañada. Habrá un pueblo que no será engañada. Ellos, ¿por qué no serán engañadas? Porque ellos tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que levanta bandera contra el diablo. Solamente el Espíritu Santo es el consolador, el ayudador y nuestro enseñador. Sin él nosotros no somos nada, hermano.
Invito a ponerse de pie para darle gracias en esta mañana al Señor. Vamos a continuar este tema la próxima semana. Aún no se ha concluido, es un tema muy largo, muy amplio, pero en su gracia y misericordia el Señor nos ha permitido el poder tener esto. Así es, hermanos, Dios muchas veces usa espíritus malos en muchas ocasiones para obrar su plan y su voluntad, para afligir, para hacer traer a sus hijos. Dios tiene muchas maneras de obrar, pero lo importante, ¿sabe qué, hermano? Es pedir el Espíritu Santo de Dios. Pedirle a Él. Y así como los apóstoles, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, fueron llenos del Espíritu Santo, en el capítulo 4 de los libros de los Hechos, ellos también volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar recargando, hermano, recargando. ¿Se da cuenta, hermano? Porque usted ahorita va a salir afuera a la calle. En el transcurso de esta semana que tenemos, vamos a llegar el día viernes acá, hermano, y que Dios nos recargue las pilas, hermano. Necesitamos estar recargando, estar cargándonos, estar llenándonos del Espíritu Santo. Cuando sintamos que nos estamos enfriando, nos estamos volviendo indiferentes, nos estamos volviendo mal pensados, maliciosos, egoístas, murmuradores, chismosos, criticones. Entonces, vengamos a cargarnos. Quiere decir que nuestro tanque del Espíritu Santo se ha bajado. Hay que volver a pedir ser rellenura, o sea, ser llenado nuevamente. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos has concedido el poder estar acá reunidos, Señor. Y gracias por estas escrituras que nos permiten el poder tener en esta mañana en medio de nosotros. Amoroso Señor, bondadoso Padre Celestial, haz que esta palabra tuya, Señor, se haga carne, Señor, se haga parte de nuestra naturaleza, Señor. Concédelo, Padre, porque te lo pedimos. En el amoroso y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Tomen asiento. Amén. Bien, hermanos, gracias al Señor por concedernos no solamente este día, sino el haber estado acá, estar reunidos en esta mañana, en este lugar. Está esperando, hermano, de que Dios sea favorable con el problema de nuestro hermano Enrique. Nuestro hermano Enrique el día de mañana, lunes, va a ser, ¿cómo se llama? El abogado va a hacer la defensa el día de mañana, lunes, aquí en el Palacio Judicial. No he podido tener la hora, no he podido porque esta última del día lunes ha sido en el tercer piso. A las 12 de la mañana ha sido la audiencia que ha habido este día lunes que ha pasado. Posiblemente de repente pueda ser mañana también allá en el tercer piso. A las 12 de la mañana puede haber porque va a hacer van a litigar o algo así, creo que va a hacer el abogado y va a sentenciar el juez el día de mañana lunes. Y ustedes saben que él tiene niños, tiene una familia, tiene una esposa y nuestro hermano Enrique está, bueno, no he podido hablar con él, no hay acceso, no tengo noticias del hermano, solamente las que me ha dado su esposa, la hermana Santa. Es la única que me ha dicho que, bueno, él está ahí confiado en las oraciones de la iglesia. Amén. Ustedes saben que no somos económicamente poderosos, no somos. Porque allá en esos lugares todo se mueve con dinero, ¿correcto? Entonces el creyente tiene que confiar en Dios. Tiene que, esa fe que nos ha sido dada, esa fe es probada ahí. Y nosotros estaremos, orando por nuestro hermano Enrique, hermano. Vamos a orar en esta mañana por nuestro hermano, para que Dios lo ayude y el día de mañana sea un día favorable para nuestro hermano. Amén. Sí, hermano Amadeo, sigue, hermano. Hermano, quiero comunicarse, hermano,
primer lugar, pedí perdón a la iglesia por no haber asistido el día viernes porque me llamaron de Turquía para llevar al expediente que yo traía a Zapampa. En segundo lugar, hermano, yo quiero informarles de que yo el domingo estaba con el hermano Enrique. Llegué allá al penal y dice llamada del otro pabellón, vino él y nos sentamos a conversar ahí con mi hijo. Y él está tranquilo, dice que estoy con nosotros porque acá estoy predicando en las dos iglesias de cada pabellón está. Hermano, doy las gracias por su preocupación. Alcancé 20 soles yo, inclusive en algo, me recibió, me agradeció. Y me dijo, hermano, yo lo que pido es mensajes. Pero posible, yo le dije, le di un papel y una lapicero, dime qué cosas necesitas para yo conseguir, primero los hermanos. Me dijo, no, hermano, solamente yo quiero mensajes y sus oraciones nada más. Y me estaba comentando, dice que hace 15 años atrás, su hermano José estaba involucrado en el narcotráfico y lo han confundido con él. Lo han confundido y mi hijo le dice, pero hermano, y de venir lo tiene que decir todo. El hermano dice, si en realidad las cosas se van, ahí está el problema, dice. Parece que hay un problema en la DNI, que lo ha tomado el número del hermano, algo así. Eso es uno que yo les puedo informar porque yo comencé con él. Y hoy día, nuevamente, estoy llevando ahí unos cuantos mensajes que tengo yo duplicados, los estoy llevando para entregárselos a él. Amén. Bien, hermano, ¿te han escuchado ya entonces? Sí, hermano Víctor. Yo el hermano cuando llamé no entendía nada por el aire, no sé, no entendía la voz, no entendía nada. Entonces, porque el hermano me dijo, hermano, ve que lo ha dicho el hermano puede, ¿no? Entonces lo volví a llamar, me dijo, hermano, ya le llevaba mensajes, me dijo, ya le llevaba, me dijo, seguro llegaba a entrar, lo mandaba por la puerta, no sé. Entonces, eso es lo que me dijo el hermano, después ya no le llamaba ya por las horas de crédito. Amén. Amén, hermanos. Dios tiene su propósito. No sabemos cuál será, hermano. No sabemos. En realidad, no sabemos cuál. Pero lo que pedimos al Señor es que